Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les saluda el tío Yuri y la tía Jessica y queremos invitarlos a la clase de hoy, que hoy vamos a ver el libro de los Salmos. Pero primero que todo vamos a hacer nuestra oración, ¿cierto? Para comenzar nuestra lectura. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de estar acá, Señor, poder disfrutar de tu presencia y poder transmitir nuestra clase, Señor, a todos los niños y niñas de la escuela bíblica de nuestra iglesia, y les mandamos un gran saludo, que se encuentren bien en sus casas. Señor, que tú derrames misericordia sobre sus vidas, les tengas en bien y prospéralos y cuídalos en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, niños, hoy, como les comentaba, vamos a ver el libro de los Salmos. Pero, ¿qué es un salmo, tía Jessica? Si nos puedes contar. Hola, queridos niños y niñas. El libro de los Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, donde hay canciones, oraciones provenientes de todos los periodos de Israel. Bueno, y son de esos 150 libros o poemas, ¿cierto? Tenemos 73 que le son atribuidos al rey David. El objetivo de esta clase será conocer el libro de Salmos, reconocer los autores principales de estos poemas. Y Yuri, ¿quién fue el autor de este libro de Salmos? Bueno, como te comenté en un comienzo, no es un autor, son varios los autores, pero principalmente se le atribuyen la mayor cantidad de estos poemas a David, 73 de ellos. Y también tenemos algunos que son asociados, ¿cierto?, a los poemas de Asaf, los hijos de Coré, Salomón y Moisés. Pero también hay otros poemas que fueron de autores anónimos. ¡Qué interesante, niños y niñas! ¿Vamos a conocer un poco más del libro de Salmos? Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. El tabernáculo y después el templo de Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales. Escuchaban canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña. Y tú estás en su sala de estar. El templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y sumergirte en la historia del reino de Dios. Imaginen lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Entonces, ¿dónde irían ahora a encontrarse con Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios, cantado en poesía para ti. Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo, repasando la narrativa bíblica. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Si Dios colocó a la humanidad en un jardín templo y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Pero, ¿quién es esa persona? Dios hizo una promesa, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de eso se trata el Salmo 2, la promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Luego el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones.
Las dos primeras explican la complicada historia de David y su familia. La tercera se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Casi la mitad de los salmos están conectados con el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. La historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él está hablando constantemente de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. El retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las tuyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores, de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a esperar y orar como David, y así el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Este no es el libro que lo lees una vez y lo dejas a un lado. Está diseñado para una lenta lectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras, que nos ayuden a vivir conforme a la sabiduría de Dios y buscar la justicia de Dios en el mundo, mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 38, 8. Bueno, los chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Y les invitamos como el rey David, quien fue nuestro entrenador de oraciones, a saber cómo orar y descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y en tiempos malos. Los dejamos como desafío, ¿cierto? Para que también, así como el resto del pueblo de Israel, también intentó descubrir cómo encontrar la presencia de Dios y su justicia mientras esperaban al Mesías venidero. Les queremos dejar como desafío para este fin de semana, para que lo realicen junto a su familia, el crear una oración, un salmo para orar en familia, para que lo puedan usar en los tiempos buenos y en los tiempos malos, así como decía el rey David, usando toda la creatividad y todo en el diseño, en el texto. Así que los dejamos para que puedan ir a realizar este desafío. Los queremos muchísimo y los extrañamos. Esperamos vernos pronto. Muchos besitos para ustedes.